¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Primero quería agradecerles a todos ustedes, mis amigos, la preocupación por quizás la demora, la gran demora, porque nosotros tenemos una charlita cotidianamente, ustedes, mis amigos y yo. Bueno, en mi taller nos reunimos, charlamos sobre herramientas, cuestiones técnicas, y hace aproximadamente una semana, capaz algún día más, que bueno, la charlita no se está dando. Créanme que contra mi voluntad, porque tengo muchas ganas de hacer las charlitas cotidianas, de estar en contacto con ustedes, como de hecho muchos de ustedes se han comunicado por Facebook, Instagram, a mi WhatsApp, acá en los comentarios de YouTube. El agradecimiento sincero y bueno, gracias de verdad por el apoyo, el saludo a la distancia. Los nuevos amigos que se vienen acercando quizás no notaron mucho la ausencia porque hay material como para ver, pero bueno, los que están desde la primera hora, los grandes amigos, los pioneros del canal, quizás sí notaron que no estaba el videíto, no estaba la charlita cotidianamente y bueno, se preocuparon. ¿Qué me pasó? Me agarró un virus de estos de época, de estos virus nuevos que andan dando vuelta. Ahora no le llaman COVID, no sé cómo le llaman. No es letal, no es muy contagioso, pero bueno, la verdad que empecé a sentir una noche que tenía un poco de fiebre, pero pude dormir. La segunda noche ya tenía mucha más fiebre, con mucha molestia, mucho desgano, mucha tos, dolor de garganta. Yo venía ya complicado de la garganta, de hecho hace unos 20 días atrás también tuve que hacer un parate con lo que es hablar, con lo que es estar. En aquel momento hacía un poco más de frío, bueno, qué sé yo. Pero bueno, es como todo, los años no vienen solos, quizás 20, 25 años atrás esto hubiese sido una cuestión de 2 noches y ya estaría listo como era en mi adolescencia, un poco más atrás de 20 años, que me agarraba fiebre una noche, me duraba hasta el otro día y ya estaba repuesto y con ganas de seguir haciendo cosas, pero créanme que a una determinada edad cuesta un poquito más recuperarse y la cama que uno a veces desprecia se torna interesante estar acostado. Pero bueno, estoy retomando esto de las charlitas, de los videos, hay mucho material, hay muchos contenidos, hay muchas propuestas, hay muchas cosas por desarrollar. Y voy a retomar un poco en lo que me quedé, en los comentarios que me quedé de quizás algún amigo que recién se venía acercando, que era sobre la calidad Crossman. Esta es una llave Crossman, está todo el juego, es una llave Crossman americana. Crossman cuando era Crossman. Y bueno, como luego fue mutando a lo que fue Crossman do Empagio. Crossman do Empagio, ya con otro acabado, más atinado, con otras aristas, con otras terminaciones, pero seguía siendo una llave que todavía podía presentar batalla, podía estar al frente de un taller, si se quiere, podía ser una herramienta de primera línea, o sea, podría ser la herramienta del taller. Y bueno, de a poquito fuimos descendiendo, ya empezamos a notar una merma de calidad absoluta, ya tiene ciertas aristas de no terminación. Yo lo conté varias veces, lo comenté en otros videos, que he comprado alguna que otra llave Crossmaster suelta y he tenido que terminarle el filo, las aristas, en la moladora de banco, dado que bueno, me venía con un nervio acá, un cordón que tocaba y bueno, lo tenía que terminar con la piedra y quedaba una herramienta. Quiero que vean cómo ha ido variando el espesor de la llave. Esto es muy finito, pero bueno, es una Crossmaster USA que todavía se daba a respetar. Quiero que sepan que bueno, hoy en día terminamos en esto. Es una herramienta, se podría decir,
poco confiable, con muy mala terminación, son de procedencia india. Bueno, la verdad que Grossman ha ido involucionando hasta tornarse, no les diría una segunda opción, sino una tercera. Verdaderamente no es hoy en día no es una herramienta que convenza tenerla en el taller. Los que tienen la suerte de por ahí conseguir alguna de esta época, de la línea Grossman, o alguna Grossman Dowenpagio, que todavía mantenía ciertos estándares de calidad, pero bueno, ha ido mutando y se ha transformado en una herramienta que verdaderamente no es aconsejable para tener en un taller. Quizás esté quien diga las tengo y me dio un resultado bárbaro, pero observen el espesor de esta llave. Yo, si me pongo a hacer fuerza, les puedo asegurar que la doblo. Tengo dando vueltas en el tallercito un blister que viene lo tengo en pulgadas, desde 5/16 hasta 3/4. Créanme que son llaves horribles. No las aconsejo en este momento para nada. Bueno, tengo una excepción. Si me ponen una Mota y una Crossmaster, me quedo con la Crossmaster. Pero bueno, todos saben mis diferencias con Mota, prácticamente irreconciliables. Pero también ha pasado lo mismo, y los estoy buscando con la mirada, con la línea de alicates. Les voy a mostrar unas mini pinzas como para que tomen idea de lo que digo. Bueno, acá tenemos un mini alicate profesional, Grossman, con sus años. Estamos hablando de vieja data, año 2007, 2008, ya 14 años. Bueno, este es uno de una época actual, o sea, tendrá que los compré este jueguito 2 meses. Pueden observar los espesores, las terminaciones. Si bien este mango bimaterial es bastante bicomponente, es bastante anatómico, bastante ergonómico, han cambiado el sistema de apertura automática. Este tiene un sistema que a mí me gusta mucho, pero creo que lo comenté en alguna oportunidad. Este sistema a mí me gusta mucho, el de resorte, pero tiene una contra. Para poner ese resorte ahí, hay que hacer un agujerito en la herramienta, en ambas palancas, en una zona media crítica de la herramienta, donde resiste la presión. Entonces, bueno, en cierta forma la estamos debilitando. En este modelo actual ya viene con un sistema de apertura automática, pero incorporado en lo que serían los mangos. Lo que pasa que ese sistema no me gusta, es contradictorio. No me gusta porque se termina saliendo con facilidad y se vuelve una herramienta común y normal, que no molesta, pero bueno. El sistema de resorte, me gustó el sistema en sí mismo, pero ¿qué pasa? Debilitamos la herramienta en una parte crítica donde hay cierta presión y bueno, no está bueno. Pero bueno, estamos hablando de mini pinzas, ¿no? Que el uso es muy puntilloso y muy equitativo, ¿no? No es algo que se utilice con cierta fuerza, con cierta brutalidad o con cierta falta de cuidado. Pero noten cómo han ido involucionando los modelos. Si bien tiene algunas cosas que por ahí está bueno cómo han cambiado, pero créanme que la línea Grossman ha perdurado y ha sido una muy buena opción en el taller. Para este amigo que preguntaba sobre la involución o qué opinaba yo,
bueno, para mí ha ido involucionando exitosamente Crossman al transformarse en Crossmaster. La verdad, lo que es las llaves al menos son un desastre. Me gustaría poder decir que la herramienta ha evolucionado, que se ha convertido en una muy buena herramienta, pero no, verdaderamente no ha pasado eso. Así que bueno, mi experiencia me indica que bueno, lo más recomendable es aconsejarles que si van a comprar, si deciden buscar algún modelo de Crossman, sea Crossman. No se tiren a Crossmaster. Son herramientas lindas, hay que saberlas buscar. Yo, por ejemplo, tengo una pinza de 2 posiciones de 6 pulgadas que para mí es perfecta. Pero bueno, quizás ahí evolucionó con respecto al modelo anterior de iguales condiciones. No tanto así en lo que es el tema pinzas. El tema pinzas de la línea Crossman, que eran estas, a mí me han dado un resultado bárbaro. Yo tengo todo el juego, me han dado un muy buen resultado. En algún momento voy a hacer un versus de calidad Crossman versus Crossmaster. Y lo que es llaves, que es lo que me preguntaban verdaderamente, si pueden conseguir modelos antiguos de Crossman o Crossman Dowen Pagio o Crossmaster de la primera época, estaría bárbaro, porque lo que hay actualmente, créanme que no sirve. Así que bueno, quería hacer este videíto cortito dentro de todo para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, vamos volviendo de a poco a lo que es la actividad en el canal. No quiero para nada que quede parado, o sea, quiero que se siga moviendo, quiero que seamos cada vez más, que intercambiemos opiniones sobre cuestiones técnicas, sobre herramientas, sobre profesar el amor a la antigua escuela. Y bueno, arrancamos bien, arrancamos el lunes con un videíto nuevo, así que les mando un saludo a todos los que se preocuparon por mí, por no aparecer en las redes y bueno, se comunicaron a través de las distintas posibilidades, ya sea por Instagram, YouTube, Facebook o bueno, mi WhatsApp, acá mismo en los comentarios, amigos entrañables, y vamos a tener videitos toda la semana. Si todo va bien, la garganta ya está haciendo lo propio, así que bueno, los invito a que me sigan apoyando y quédense tranquilos que hay canal, material y herramientas para rato. Les mando un saludo, les mando un cariño grande y les agradezco el apoyo.